Muy buenos días, nuestros hermanos y amigos. Esto es Pentecostalismo para principiantes y críticos, semana 10, cuarto mes, ya finalizando julio y estamos muy contentos de poder llegar a ustedes. Me acompaña el de siempre, nuestro gran amigo Eliseo Jeremías Enrique. Bienvenido, hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga, querido amigo, a toda la audiencia que está ahí esperando, expectante a tratar este tema que es un tema súper importante, al mismo tiempo súper denso desde una parte y desde la otra, y estamos súper felices por poder haber llegado hasta acá ya la sesión número 10. Es algo increíble, más también lo que viene y lo que seguirá viniendo si Dios nos lo permite, así que estamos bien gozosos, bien contentos en esta mañana o quizás tarde o noche, quizás para alguno de nuestros oyentes. Este esfuerzo tiene como objeto aclararle a las personas en palabras muy simples qué es el pentecostalismo, qué no es el pentecostalismo, qué le han dicho que es el pentecostalismo y que en realidad no coincide. Y estamos viendo los puntos principales. Hemos visto un poco de historia, hemos visto un poco acerca de el don de lengua, hemos hecho una especie de lo que se podría llamar apologética contra el unicitarismo y ahora nos hemos ocupado con todo lo que es la parte de los dones espirituales que evidentemente una de las marcas distintivas de no solo los continuistas, sino de los pentecostales específicamente. Y entonces, respecto a los dones, ya llevamos varios programas solamente sobre eso. Ahí está la playlist, pueden pasar y darle reproducir. Y si tiene hoja y papel, haga sus anotaciones, haga sus preguntas, envíelas anunciando también que vamos a tener un documento gratuito disponible en las próximas semanas para que usted pueda corroborar y cerciorarse de todo lo que se ha dicho acá. Pero si pudiera dar un resumen, Eliseo, de lo que hemos visto específicamente sobre los dones, eso sería lo siguiente. Bien, estuvimos viendo básicamente una introducción al tema de los dones, esta cuestión del debate que se cierne sobre ellos, los malos usos, el mal testimonio. Al mismo tiempo nos vimos en la obligación correcta y directa de tratar el tema de la cesación de los dones. Esta cuestión de si los dones han cesado o no, si esto va en contra de la palabra o no, si, como veremos hoy, estos dones y más que nada los temas de los dones de revelación, los dones de elocución, terminan volviendo siendo un canon más allá de lo que hay en el canon de una forma extrabíblica. Entonces nos dedicamos a hablar del método hermenéutico que utilizan los cesacionistas y después nos fuimos de lleno a la historia de la iglesia desde finales del siglo I hasta principios del siglo XX mismo. Ni siquiera nombramos a los pentecostales, cosa que nos quedó todo un siglo por recorrer para que uno tenga una idea, pero lo hicimos con el propósito para que ustedes vean que no hay un sesgo detrás de nosotros, tratamos de ser lo más objetivos posibles. Y la semana pasada estuvimos viendo sobre, ok, si los dones están todavía en circulación, si han continuado, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito al fin y al cabo de que los dones sigan activos? Y estuvimos metiéndole muchísimo a eso para nosotros poder tener una clara comprensión de el por qué, si se manifiestan dones en la iglesia, son necesarios al mismo tiempo, hasta qué punto debemos llegar. Correcto, correcto. Y ahora sí, después de haber todo eso, hecho toda esa necesaria introducción, ahora vamos por fin a estudiar los dones específicamente. Y ahí tengo entendido una división como de 3 categorías de dones. A ver si podría mencionarlo brevemente. Bien, es verdad, hay tres categorías de dones. La mayoría de los académicos clasifican los dones de 1 de Corintios capítulo 12, del versículo 8 al 10, en tres categorías, teniendo tres dones en cada una de estas categorías. Por ejemplo, tenemos los dones que vamos a estar tratando hoy, dones de revelación, en donde entra palabra de sabiduría, palabra de conocimiento y discernimiento de espíritus. La semana que viene, si Dios nos lo permite y nos llega el arrebatamiento, vamos a estar tratando los dones de poder, en donde entra don de fe, don de sanidades y don de operar milagros o algunos le dicen maravillas. Y finalmente, la tercera y última categoría, que es la que muchos están esperando también, es sobre los dones de elocución. Aquí entra la profecía, las lenguas y la interpretación de lenguas. Eh, Ahora, esta categoría es algo que se viene utilizando desde hace
muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo. Y es una forma de sistematizar el tema del estudio propio de los dones. No es algo que está estrictamente dado en la palabra, por eso siempre nos volvemos a las escrituras y siempre reafirmamos una verdad. La Biblia no es un compendio de teología sistemática, es un conjunto de revelación bíblica que tiene sus diferentes textos, sus diferentes narrativas, sus diferentes géneros, sus diferentes personajes, etcétera. Pero la sistematización muchas veces es buena para poder nosotros tener una correcta comprensión de lo que estamos analizando. Eso es correcto. Yo quiero hacerle promoción a un libro que leí hace, no sé, 3 semanas, previo a un programa que realizamos fuera de horario. Lo realizamos finalmente un jueves, recuerdo, pero quiero recomendarle un libro del hermano Gigi Ávila y se llama Los dones del Espíritu Santo. Hermano, yo debo decir que me dejó un buen sabor de boca. Uno de esos libros que yo digo, léelo, dale, tirale. Es muy bueno realmente. Y lo que más me sorprendió es que hay tanto ataque hacia la figura de Gigi Ávila, sobre todo por las personas antipentecostales, que yo digo, por un lado, si leyeran al hermano, deberían de darle la oportunidad de leerlo y darse cuenta que tenía un conocimiento bastante acertado respecto a la cuestión de los dones. Y segundo, los desórdenes que hay hoy se pudiesen evitar con la lectura de un librito de 77 páginas, que me ha sido de mucha bendición y que no me podía quedar con eso. Porque la verdad hay que decirla, muy buen libro. Vamos con la pregunta, empezamos, entramos en materia. La pregunta de las preguntas, la pregunta que todo el mundo estaba esperando, la que genera debates, la bélica, la difícil, y es la siguiente. Dios habla fuera de la Biblia. Ahí está la frase de cajón. Si te quiere que Dios le hable, abra su Biblia y léala. A mí me mató un hermano hace como 3 años que me dice, ya leíste en voz alta 1 Corintios 12, 13 y 14. Porque si vos querés oír la voz audible de Dios, lee la Biblia en voz alta. Ya leíste 1 Corintios 12, 13 y 14. Cuando yo, claro, ya he leído el pasaje. Cuando yo recordé de lo que trata, yo dije, tengo un problema. Y fue una de las primeras veces que alguien me sacudió realmente. Pero bueno, ahí está la pregunta. ¿Qué respondería Eliseo Jeremías Enrique? ¿Qué responde el pentecostalismo? Bien, en primer lugar, vamos a hacer énfasis a una cuestión. La cuestión intrínseca de que el pentecostalismo es considerado por los académicos, los estudiosos, los historiadores, sociólogos, antropólogos, etcétera, como el protestantismo, pero de la clase popular, ¿sí? Esto empezó a pasar más que nada porque el protestantismo se empezó a diseminar y esta cuestión del protestantismo radical, magisterial, terminó acaparando las clases más altas, dejando en cierto sentido desprovisto a las clases más bajas. El metodismo trató de cambiar eso, hizo un gran esfuerzo, pero el mayor impacto terminó dándolo el pentecostalismo de una forma muy global. Esta cuestión de que el pentecostalismo ha sido un baluarte para las personas de bajos recursos. Y el pentecostalismo nace bajo un contexto de un protestantismo anglosajón. Entonces, el pentecostalismo nace bajo un contexto del protestantismo anglosajón. Por lo tanto, el pentecostalismo está circunscrito en los 5 pilares de la Reforma Protestante. Les voy a citar en primer lugar al teólogo asambleíano Gutiérrez Fernández Siqueira para que vean lo radical de la postura pentecostal sobre el tema. Él va a decir así, abro cita, en materia de fe, la autoridad del protestante no es la palabra del clérigo, la tradición de sus ancestros, la visión del profeta, las resoluciones de un concilio, los engaños del vidente, la revelación del carismático, las utopías del revolucionario, las teorías del científico social. Es solamente las escrituras la palabra del Dios Santo. La palabra es autoridad, no una escuela particular de interpretación. El libre examen de las escrituras no significa libre interpretación o creatividad exegética. Como texto, la escritura tiene una sola mente que nos desafía en todos los días. Esto lo pueden encontrar en su libro Revestido de Poder en la página 146. Otro, el teólogo Walter Brunelli, otro teólogo pentecostal, él va a decir sobre el tema del misticismo. Abro cita, el misticismo puede tener su importancia, pero su carácter es particular y puede ser compartido con su grupo para edificación.
pero ella, o sea, la mística, esta cuestión de un encuentro personal con Dios, esta cuestión de las experiencias en sí, no debe, dice, bajo ninguna circunstancia ser sustitutivo de la revelación primera, sino que debe ser controlado por ella. Entonces, para entrar de lleno al tema, les voy a recordar una cosa. ¿Qué dice la palabra en primer lugar? ¿Cuál es el patrón que nos da, ya que muchas veces queremos ser muy paulinos? El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 14, versículo 26. Él dice así: ¿qué hay pues, hermanos? Cuando se reúnen, cada uno de vosotros puede tener salmo, doctrina, lenguas, revelación e interpretación. Hágase todo esto para edificación. El mismo apóstol Pablo estaba teniendo esta cuestión de que los carismas y las revelaciones mismas son necesarias para el ejercicio de la edificación de la iglesia. Ahora, ¿por qué menciono estas cuestiones? Porque muchos aplican mal el concepto de sola escritura. Esto es un grave problema que tiene y sufre el protestantismo evangélico del siglo XX y XXI, mismo antes que él también. Incluso usándolo para despreciar cualquier revelación extrabíblica que sea propiamente de Dios. Para tales personas es imposible, obviamente, que Dios haga nuevas revelaciones en estos días, ya que la Biblia es nuestra regla de fe y práctica. Pero aquí hay un grave problema, ya que sola escritura no significa simplemente, es que solamente debo basarme en la Biblia, la Biblia, la Biblia, la Biblia. Esto es biblismo, no es ser bíblico. Eso es uno de los temas mismos que voy a estar tratando en el PDF, que voy a estar sacando con Emma. Y esta cuestión es sumamente importante. ¿Por qué? Porque sola escritura significa que solamente por la escritura es que es la regla de fe y práctica, yo voy a pasar por ese filtro de la sola escritura toda experiencia, toda tradición, etcétera. Cualquier teoría, cualquier perspectiva, cualquier liturgia mismo. Hay esa necesidad. ¿Por qué? ¿Cómo nosotros medimos a los neopentecostales en el pentecostalismo si no podemos hacerlo por medio de la palabra de Dios? Cualquiera decir, Dios me reveló una cosa, Dios me reveló otra. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la Biblia también con respecto a esta cuestión? En primer lugar, la Biblia misma nos demuestra de que no hay un antagonismo entre una cosa y la otra. Y esto es porque la Biblia misma da fe de la validez de nuevas revelaciones. Porque diría, ¿pero cómo? ¿Cómo va a dar la Biblia validez de revelaciones extrabíblicas? Miren, además de la tradición escriturística que nosotros tenemos, la revelación, tenemos también la revelación encarnada de Jesucristo, que es más allá de la palabra, sí, porque Dios se ha revelado y eso está en un punto mismo en la historia. Por más de que las escrituras lo revelen y lo afirmen y nos cuenten aspectos biográficos, obviamente aspectos biográficos entendido de cómo se escribían las biografías en la época del siglo I. Pero al mismo tiempo Jesús traspasa esa cuestión. Y al mismo tiempo también tenemos la revelación natural o general. ¿Qué hacemos con eso? ¿Mm? Es decir, que Dios puede ser entendido a través de la naturaleza. Uno puede llegar a la conclusión de que hay un ser superior, un Dios a través de la naturaleza. Es decir, la Biblia misma garantiza que es posible que hayan otras revelaciones genuinas que no necesariamente están en las Escrituras. En el caso, por ejemplo, de Joel capítulo 2, que garantiza que llegará un día en que los jóvenes tendrán visiones y sueños, etcétera. Revelaciones. No es necesario ir muy lejos para concluir que los sueños, visiones y revelaciones no terminaron con el cierre del canon. Porque quien quiera que crea algo por el estilo está directamente imponiendo algo sobre las Escrituras, cuando el mismo apóstol Pedro menciona en el capítulo 2 de Hechos que se estaba cumpliendo esa promesa, pero que esa promesa no era circunscrita al mismo tiempo, sino que también sería para todos por cuanto el Señor llamare. Si Dios no ha dejado de llamar personas, entonces no podemos llegar a la conclusión de que Dios se limitó a un tiempo, en el espacio-tiempo, para simplemente cerrar ahí la cuestión de los carismas. Entonces, la salvación tiene esta cuestión intrínseca de Dios queriendo demostrar su poder delante de su pueblo por medio de los dones y principalmente de la revelación.
En segundo lugar, también tenemos que decir que las nuevas revelaciones no deben contradecir la sola escritura, por la sencilla razón de que la Biblia es la única regla de fe y práctica para todos los cristianos en general. Mientras que las revelaciones no deben verse como tales. Es decir, las revelaciones no son un canon, sino experiencias puntuales y específicas para una persona en particular. Supongamos, por ejemplo, que Dios te revela algo de un hermano. Es tu experiencia, no la mía. Pero al mismo tiempo, no puedo ser una persona que puede basar una revelación para sacar una enseñanza extra bíblica. Y esto es algo que los pentecostales no han hecho. Y cualquier pentecostal que lo haya hecho siempre ha tenido una reprimenda de otros pentecostales para ponerlo en su lugar. Entonces, estas revelaciones, y algo que vamos a ir viendo, es que estas revelaciones no pueden ser doctrinales porque todo lo que concierne a la fe y al evangelio están en las escrituras, siendo este caso sería inválido y hasta extraño que haya una revelación extra bíblica o que se abriera un tercer canon, algo por el estilo, un segundo canon. Entonces, ¿hay personas que son fanáticas? Sí. ¿Hay personas que caen en una herejía tratando de hacer cosas por el estilo? Sí, pero tenemos que tener en cuenta esa cuestión. Al mismo tiempo, el propósito mismo de los dones de revelación. Los dones de revelación divina son indispensables para la iglesia de la actualidad porque vivimos en tiempos marcados por el engaño. Y es ahí en donde esta categoría tiene su punto focal. ¿Qué le respondería a las personas que te dicen, hay dos categorías de palabra de Dios, entonces palabra canónica y palabra no canónica? ¿En qué te basas para hacer esa distinción? Ya entramos con el cuestionario en sí, pero es que tenía que empezar por aquí. Bien, nosotros debemos entender de que la Biblia, entenderla bajo el contexto mismo en el que se cierra. Es decir, ¿qué es el Nuevo Testamento? Michael Heisler, un académico, gran académico, muy popular que se ha vuelto en estos días, que ha partido hace poco este año con el Señor, él va a decir, el Nuevo Testamento, aunque inspirado, etcétera, es necesariamente un comentario del Antiguo Testamento. Al mismo tiempo, cercar esta cuestión de que los dones debían cesar porque el canon había cesado, como ya vimos, los dones no se limitaban a los apóstoles. Ya comprobamos eso y demostramos eso. Ahora, si los, si, si los apóstoles, si los escritores del Nuevo Testamento tenían tanta importancia en decir, ok, esto va a cesar para tener un cuidado tan específico con el tema de la palabra de Dios por la escritura, entonces, ¿por qué no está tan enfatizado en las Sagradas Escrituras? Literalmente, no hay un choque, no hay un encuentro entre revelación extrabíblica y revelación canónica. En ningún momento lo hay. Ahora, después cuando nosotros toquemos el tema, principalmente ahora vamos a ir viéndolo cuando tocamos cada don de las tres categorías que hay de dones de revelación, pero principalmente lo vamos a ver cuando tocamos el tema del don de profecía. Y es que hay una cuestión muy importante que debemos entender, y es esta cuestión de los pactos, esta cuestión de las dispensaciones. Sean dispensacionalistas o pactuales, hay una necesidad de entender de que hay continuidades y discontinuidades en la palabra de Dios. Hay cuestiones en las cuales uno puede observar que en ningún momento cuando se menciona el don de profecía, vemos a alguien que, bueno, como tienen todos los dones de profecía, porque yo me imagino esto, si nosotros aplicamos que el don de revelación o que el don de profecía, que son dones de locución, necesariamente nos tienen que llevar a que creamos y escribamos otro canon o algo por el estilo, yo me imagino a todos la mayoría de los de Corinto que eran usados en revelación escribiendo palabra inspirada. Y esto no es así. Tener una revelación de Dios no significa necesariamente que nosotros vamos a estar escribiendo o algo por el estilo, porque para eso la Biblia... existiría el libro de Agabo y el libro de las hijas de Felipe. Correcto. No significa entonces que nosotros vamos a estar escribiendo, porque para eso la palabra de Dios utiliza términos. Las personas que escribieron las escrituras son personas inspiradas por Dios.
son personas que tienen una autoridad escriturística. Los libros de la Biblia, cuando se cierra el canon, andaban dispersos por todos lados. No había una Biblia, gente, no había una Biblia cuando se cerró el canon tras la muerte del último apóstol. Si es que fechamos de forma tradicional, cosa que yo adopto esa postura también, seguramente nuestro hermano Emanuel capaz que también, conservadora, de que fue Apocalipsis el último libro, capaz que no, pero vamos a suponer que sí. Si nosotros tenemos esta perspectiva, la Biblia no se cerró este canon de decir, ok, estos son los libros que pertenecen a la escritura del Nuevo Testamento, ya que el del Antiguo Testamento ya básicamente había sido cercado mismo por los judíos. Entonces, ellos no tenían esta perspectiva. ¿Por qué tenerla nosotros? Acá el problema de lleno, amigos, ¿sabes cuál es? Y a todos los que están ahí escuchándonos, el problema de lleno es simple y claro. Es prejuicio, temor y mal testimonio. Prejuicio porque tienen esta cuestión de que metida en la cabeza de que los dones cesaron. Entonces, como no hay una correcta comprensión, porque muchos cesacionistas no estudian verdaderamente los dones, porque total cesaron, entonces, ¿para qué? Por otro lado, hay una cuestión de temor y cuidado porque la escritura no quede por abajo de las revelaciones, sueños, visiones que tiene la gente, que hoy en día pasan mucho. Y al mismo tiempo el mal testimonio de muchas personas que han sufrido en muchas iglesias. Voy a decir algo muy controversial, pero la mayoría de las personas que se fueron de las iglesias pentecostales no se fueron por volverse calvinistas. Hay algunos que sí, les entra esa etapa de Calvin Boy y todo lo demás, pero la gran mayoría de las que se fueron de la... Y yo estuve ahí también. Yo estuve ahí, casi me vuelvo calvinista. Pero la mayoría de las personas que se van, no se van por el calvinismo. La gran mayoría de las personas que se van de las iglesias pentecostales, iglesias reformadas o históricas, se van por la predicación expositiva. Son personas que intelectualmente quieren algo más. Y muchas veces entramos en esta cuestión de querer volver al evangelio que es vivo y eficaz en un intelectualismo barato. La palabra debe ser entendida, comprendida y somos testigos de ello porque constantemente estamos buscando eso, comprender mejor las escrituras para conocer mejor a Dios. Y cuando conozcamos mejor a Dios podemos experimentarlo mejor. Pero al mismo tiempo debemos entender de que muchos que critican el pentecostalismo porque han vivido muchas malas cosas es producto de esta cuestión, de querer que su pastor se ocupe más de predicar mejor la palabra, de que haga bien las cosas, y lo único que escuchaba eran visiones, revelaciones por todos lados. Mal testimonio, y esto es algo que el movimiento pentecostal, aunque sea no tan mayoritario, venimos tratando de mejorar. No volver al pentecostalismo una racionalización, sino poder mantener un equilibrio entre gracia y conocimiento. Ok, ok. Bueno, dicho eso, toda esa era la introducción. Bueno, ya hicimos una pequeña distinción entre las tres categorías para los dones espirituales. Hoy vamos a hablar de esa primera categoría, que son los dones de revelación. ¿Cuál sería primero su definición y cuál sería su propósito? La semana pasada, nuestro último programa fue el propósito en general de los dones. Recuerden que el bautismo del Espíritu Santo es una capacitación que Él nos da, una llenura que Él nos da para el testimonio del Evangelio, para la predicación con autoridad, con poder, con denuedo del Evangelio a todos los lugares. Es lo que nos, es el motor de las misiones, ¿no? Necesitamos al Espíritu Santo para ser testigos en un mundo en oscuridad y sin esperanza, pero los dones son para la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo a nivel general. Pero los dones de revelación, ¿cuál sería entonces su definición y su propósito específico? Bien, los dones de revelación constituyen parte de la revelación de Dios, dada obviamente al hombre salvo. ¿Sí? Generalmente es al hombre salvo y convertido que Dios le habla, por eso es un don espiritual que Dios le da. ¿Sí? Por eso Dios se puede revelar de distintas formas al hombre carnal, al hombre que no ha nacido de nuevo. Por ejemplo, por medio de la naturaleza. Pero el don específicamente trata sobre personas salvas. ¿Para qué? En esta categoría, a través de ellos, la divina sabiduría, ¿sí?
se manifiesta en medio de la iglesia. Y los creyentes en Jesús mismo se han protegido de las amenazas del adversario y las sutilezas y maquinaciones que nosotros podemos ver de los seres humanos contra la fe cristiana. Cuando nosotros entendemos que los dones de revelación tienen en sí una característica intrínsecamente de buscar guiar a la iglesia para discernir aquellas cosas que están bien y aquellas cosas que están mal, nosotros ahí podemos decir, así que viene para ahí la cosa. No viene de que yo voy a tener una revelación y voy a escribir otra palabra. No viene de algo por el estilo. No. Mismo, el teólogo Donald Lee, teólogo pentecostal, él dijo una vez, Dios no te va a revelar a quién debes votar. No voy a hablar de políticas, pero Dios no te va a revelar a quién debes votar. Donald Gill utilizaba un concepto que quizás más adelante lo veamos cuando toquemos el tema de la hermenéutica pentecostal que vamos a estar preparando con nuestro amigo Emma, y esta cuestión de la guía santificada. El pentecostal cree que hay una guía santificada. ¿Y cuál es esta? ¿Es una revelación extra bíblica? No, sino que es la revelación misma bíblica a causa de lo que nos enseña, a causa de lo que nos dice, de cómo debe ser un líder, de cómo debe ser una persona que gobierne, etcétera. Entonces, si yo soy una persona que tengo valores cristianos, no voy a ir y a votar a una persona que tiene valores anticristianos. Tengo una visión, una guía santificada por medio de lo que he aprendido en la palabra, por medio mismo de lo que el Espíritu Santo me ha dicho. Por lo tanto, el don de revelación mismo en sí no tiene que ver con guiarnos en todos los aspectos intrínsecos de la vida, porque para eso está la palabra. Yo no debo esperar una revelación para descubrir con quién me voy a casar, porque para eso está la palabra de Dios. Ni siquiera el don de profecía es para eso. Y teólogos pentecostales de la talla de Donald C. Stamps, comendador de la Biblia de Estudio Pentecostal, afirman eso. Entonces, esa es la cuestión. Los dones tienen un propósito, de revelación tiene un propósito específico y está intrínsecamente para librarnos mismos de los engaños, de espíritus malignos, de mentiras, y al mismo tiempo servir de apoyo y guía para la iglesia en ciertos momentos, para la guía y la iglesia y la edificación de ciertos hermanos en ciertas circunstancias. Pero no por eso yo voy a hacer un segundo canon o voy a escribir el tercer evangelio, el tercer testamento. No, esto no es lo que nos quiere decir los dones de revelación. Y eso es algo que nosotros debemos tener de entrada presente. ¿Por qué? Para que nosotros podamos discernir lo que está mal, las herejías, etcétera. Es algo muy importante, muy necesario. ¿Y por qué? Si Dios no hubiese dado y los dones no siguen vigentes, la iglesia simplemente pasaría a ser una comunidad de personas comunes, una comunidad sin poder, o sea, sería una institución humana. ¿Qué es lo que lo vuelve a la iglesia tan portentosa, independientemente del sacrificio de Cristo, por todos los que han nacido de nuevo y son parte de ella? Es esta cuestión de que hay un acto sobrenatural. La iglesia no se maneja como un apartado político, como una comitiva. En la iglesia suceden cosas grandes y nosotros somos testigos de ello. Entonces, es muy importante entender esta cuestión. Tuvimos un apagoncito de medio segundo, pero ahí nomás volvimos, fíjate. Ahí está, ahí está. Yo pensé que me estaban arrebatando y te estabas quedando, hermano, la verdad, pero bueno. No. Todavía falta el milenio. Ok. Bien. Que se termine el milenio. Vamos con el primero de los 3 dones que vamos a analizar hoy. Don de palabra de sabiduría. ¿Me podrías dar un concepto? La Biblia habla del don de palabra de sabiduría. ¿Qué es? Bien. Tengamos en cuenta esto. Palabra de sabiduría. ¿Qué significa? Palabra. La palabra palabra, etimológicamente, el concepto de palabra significa expresar una manifestación verbal o escrita. ¿Sí? Sabiduría significa, por ejemplo, Pablo aborda la sabiduría, ¿sí?
para referirse a una capacitación divina y sobrenatural para tomar decisiones sabias en circunstancias difíciles y extremas. Entonces, Eurico Bernstein, en su introducción a la teología sistemática, teólogo pentecostal, va a decir lo siguiente, en la página 10 de su libro, abro cita, este don proporciona, por la operación del Espíritu Santo, una comprensión, Efesios 3:4, de la profundidad de la sabiduría de Dios, enseñando a aplicarla, ya sea en el trabajo o en las decisiones al servicio del Señor, y a exponer a los demás para que sea bien comprendida. Y exponerla a los demás para que sea bien comprendida. Entonces, cuando nosotros entendemos que esta sabiduría es del más alto nivel y trasciende los límites de la sabiduría humana, natural, 1 Corintios capítulo 2, versículo del 9 al 11, entonces nosotros podemos entender de que Dios puede usarnos en ciertos momentos sabiamente. El hermano está aquejado con una situación, la esposa lo engañó, ejemplo, ¿no? La esposa lo engañó, está muy afligido, o al revés, una hermana en Cristo está muy afligida porque su esposo la engañó, la maltrata. ¿Cómo yo, humano, viviendo bien con mi esposa, quizás hasta teniendo hijos, viviendo un matrimonio feliz, cómo puedo ponerme en los zapatos de esta hermana? ¿Cómo puedo yo hablarle a esta hermana? ¿Qué le voy a decir? Y bueno, hermana, siga sufriendo. Y bueno, hermana, usted lo eligió. Y bueno, hermana, hay que lucharla. Pero quien llega a la casa y recibe golpes, maltratos, injurias, cuando se cierra la puerta de su casa, es esa hermana. No soy yo, no es mi esposa. Entonces, ¿cómo yo le digo? ¿Cómo yo la aliento? ¿Cómo yo puedo decirle cómo debe hacer las cosas desde una perspectiva bíblica? Para eso está el don de sabiduría. Personas en las cuales muchas veces hay que dar respuestas y no sabemos cómo. Y salen palabras de nuestra boca en las cuales nosotros decimos, wow, yo sé que no soy capaz de utilizar hasta esos conceptos, pero Dios me ayudó. Son momentos específicos, extremos, en los cuales Dios nos usa. No se adquiere en escuelas seculares, ni en escuelas teológicas o filosóficas. Es un don netamente dado por Dios. Y mientras nosotros no entendamos eso, mientras nosotros no lleguemos a una comprensión de que el don de sabiduría necesariamente es un don de Dios, nosotros vamos a atribuir sabiduría comprendida, sabiduría filosófica, humana, a algo que verdaderamente, aunque diga verdades bíblicas y diga verdades de Dios, simplemente está repitiendo algo que no es nuevo. ¿Mm? Muchas veces se lo escucha a Paul Washer. Yo, me gustan mucho las predicaciones de Paul Washer. No tengo nada en contra de él, exceptuando que no dijo nada sobre los casos de violaciones entre los bautistas del sur. Pero bueno, eh, sí. Pero me gusta él como hombre, como predicador. Aunque discordo algunas cositas, lo normal, pero no significa que no pueda escuchar una predicación de él y ser edificado. Hay que tener madurez en esos aspectos. Pero muchas veces dice, wow, Paul Washer, qué predicaciones que da, wow, qué frases que tira. Y muchas veces son frases bíblicas, pero traducidas en otra versión. Y nosotros decimos, wow, qué locura, qué gran sabiduría la de Washer. O dice frases que son conceptos o parafraseologías de padres apostólicos, de reformadores, de teólogos medievales. Y dice, wow. Y muchas veces llega una persona que no tiene estudios, que no es muy, wow, destacada en el ámbito académico, y sube a un púlpito y dice una frase sabiamente para guiar a la iglesia y Dios lo ayuda. Este concepto es algo que sirve muchísimo para la iglesia. Entonces, cuando hablamos de palabra de sabiduría, nos estamos refiriendo conceptualmente a eso. Creo que sería muy, muy oportuno hacer la distinción entre inteligencia a nivel teológico, pero el don de sabiduría es otra cuestión. El don de sabiduría Dios puede dársela a un hermano campesino, a un pastor, a un hermano sencillo.
que está quizás en un lugar aislado, a gente que quizás no sabe leer, pero ha sido dotada por el Espíritu Santo de esta sabiduría del cielo para dar una palabra oportuna en una situación puntual para los hermanos. Y la verdad es que bendito sea Dios por eso, bendito sea Dios porque solo se lo podemos atribuir a Él. Así que, Es así. bueno, una cosa, creo que ya por default dijiste indirectamente que no sería el don de sabiduría, pero llevándolo a un nivel extremo, ¿cuándo realmente estamos ante un fraude del don de sabiduría? ¿Cuándo de palabra de sabiduría? ¿Cuándo podemos decir, aquí algo huele mal, algo no está bien acá? Bien, yo creo que ahí entraríamos ya en la sección de lo que es la Biblia, ¿no? Y en el... ¿Por qué? Porque nosotros debemos entender de que aunque en el antiguo pacto, en primer lugar, en el antiguo pacto, eh, los dones espirituales no fueron plena y claramente evidenciados como en el nuevo, ¿sí? Algunos episodios en el Antiguo Testamento vislumbran cómo Dios confería a los hombres sabiduría de lo alto para ejercer ciertas tareas o mismo tomar decisiones. La revelación e interpretación de sueños de José, Génesis 41 del 14 al 41, con implicaciones de sabiduría orientadas para el faraón. La sabiduría del rey Salomón en resolver cuestiones complejas en Primera de Reyes capítulo 3 versículo 16 al 28, Primera de Reyes capítulo 4 versículo 29 al 30. Entonces, hay desde ya, del Antiguo Testamento, esta cuestión de Dios dando a ciertas personas dones, regalos que ellos humanamente no tienen. Un buen ejemplo es Salomón, como bien mencionaba. Él se sintió no sabio para ejercer el liderazgo del reinado, pero Dios le dio sabiduría. En el Nuevo Testamento también tenemos varias referencias. Pablo exhorta a los colosenses a llevar la palabra, exhorta a los colosenses a llevar la palabra misma en cuanto a sabiduría a los colosenses. En Colosenses capítulo 4, versículos 5 al 6, la exposición sabia de las escrituras, mismo por el diácono y mártir Esteban, Hechos 6 del 9 al 10. Entonces, hay ciertas cuestiones. Ahora, la falta de sabiduría de Dios puede causar serios daños a la predicación del Evangelio. ¿Y cuándo son estos ejemplos que uno puede decir no son dones de Dios? Cuando nos encontramos con predicadores que usan el púlpito en eventos evangelísticos de una manera arrogante y jactanciosa. Hubo uno que yo recuerdo que tuve esta experiencia que dijo una vez que había una gran multitud y dijo, los pastores son una pandilla de sinvergüenzas y que la iglesia, o sea, la denominación misma a la que era parte, estaba obsoleta. Y dijo delante de gente incrédula, no sé por qué Dios no quita esto viejo del cuarto. Hablando obviamente de los pastores. La sabiduría de este tipo de predicador no es del Espíritu Santo. Esta no es la sabiduría que viene de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Santiago capítulo 3, versículo 15. Un ejemplo de esto podemos ver lo mismo en la sabiduría de Jesús, esta comprensión de una edificación cuando decía las cosas. ¿Cuándo es una persona que puede estar siendo usada por don de sabiduría? Cuando la persona sabe que no puede ser sabio, que no es sabia por sus propios medios, por su propia inteligencia, para ciertas circunstancias, pero Dios la ayuda. Esta misma sabiduría que se ha identificado en la vida de varios hermanos humildes a lo largo de toda la historia de la iglesia, hay casos en los que personas con poca educación formal son usadas por Dios, transmiten mensajes de profundo significado y contenido espiritual que despiertan la admiración mismo de quienes los escuchan. En Natal, allá en Brasil, hace décadas, hubo un folclorista llamado Camara Cascudo, y es uno de los íconos de la literatura nacional allí en Brasil. Y él estaba en un culto de una asamblea de Dios y se le dio la oportunidad a un creyente muy humilde, quien lleno del Espíritu Santo entregó un mensaje de parte de Dios. El ilustro visitante, esta persona,
un grande en la literatura, cómo hablar, expresarse, no se pudo contener y exclamó: este hombre predica y muestra el cielo por dentro. Y todos lo miraron como diciendo: pero si este es el hermano Pablito, ¿qué, qué, 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 qué gran cosa le puedes ver? Desprestigiando al hermanito que se sienta atrás en el fondo. Entonces, cuando hay arrogancia, cuando nosotros vemos que no hay una directriz de edificación y cuando uno conoce a la persona y sabe que no es una persona humilde, no en el sentido económico y no en el sentido tampoco humilde en, ok, la persona tiene mucho conocimiento, entonces me está hablando simplemente por su conocimiento, sino que es una persona humilde en su concepto de sí mismo, que sabe que no puede ir más allá de Dios. Nosotros ahí estamos presenciando eh, el don, ¿sí? Es interesante, amigo, notar que el don de palabra de sabiduría no hace de su portador una persona más sabia que otras. Por ejemplo, Stanley Horton, un académico pentecostal que falleció hace algunos añitos, él va a decir lo consiguiente en su libro de Primera y Segunda de Corintios, Los problemas de la iglesia y sus soluciones. Lo recomiendo. Él va a decir: el Espíritu no hace una persona sabia a través de este don, ni significa que una persona después no pueda cometer errores. Ejemplo de esto, el rey Salomón, que al final de su vida no solo erró, sino que pecó. Entonces, ahí está nuevamente esta cuestión de que nosotros, los pentecostales, entendemos los dones no como algo que sea parte de nuestra propiedad cuando nos es dado, sino que el Espíritu Santo reparte cuando Él quiere. A veces este don puede servir en un ámbito corporativo, como por ejemplo la iglesia, al igual que en Hechos capítulo 6, versículo del 2 al 4. Es posible mismo que su ejercicio eh, pueda ser una promesa cumplida por Jesús. Hay muchos exegetas que afirman que posiblemente fue esto. En Lucas 21, versículo 15, Jesús dice: palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. No podemos asegurar a ciencia cierta si Jesús se estaba refiriendo al don, pero es algo muy importante, muy necesario. Y bueno, si quieres, menciona el tema también del liderazgo y ya podemos cerrar con el tema de la clasificación. Me das 30 segundos, solo atiendo algo, pero seguí, empecé a explicarlo. Yo te Dale, estoy explicando. perfecto, perfecto. Bien, algo sumamente importante es tener una comprensión de que si el don, ¿sí? Ya que la Biblia no habla de, bueno, este don cesa, estos dones cesan, estos dones no cesan. Y esto es una línea tajante que se hace muchas veces sobre la palabra por un prejuicio, un preconcepto, etcétera, para que se amoldee a una perspectiva, una clase de cosmovisión. Es que no podemos, así como no han cesado los dones de sabiduría, los dones de revelación, etcétera, tampoco los de poder y los de locución. Y por eso es sumamente importante que todo pastor, sea continuacionista o sea cesacionista, busque el don de sabiduría. ¿Por qué? Porque la palabra de sabiduría, el don de sabiduría, tiene un gran valor en la tarea de la asesoría personal y en situaciones que demandan la orientación del ejercicio en el ministerio pastoral. Sin embargo, tenemos que tener cuidado muchas veces de no confundir las manifestaciones de este don con un deseo personal. Recordemos que Dios manifiesta los dones de nuestras vidas según el consejo de su sabiduría, no de la nuestra. Tengamos madurez y cuidado con el uso de los dones. ¿Por qué? Porque muchas veces nos encontramos con que vamos a pedir un consejo, la sabiduría de nuestros líderes, y nos encontramos con que la persona está hablando por medio de sus prejuicios, sus posturas, etcétera. No sé cuál será la perspectiva que tenga nuestro hermano Emanuel sobre el tema, por ejemplo, del maltrato hacia la mujer, ¿no? No es una cuestión de feminismo, no, es una cuestión bíblica. El hombre no debe maltratar a su esposa ni a ninguna mujer. Entonces, viene una mujer
Y yo me he topado con muchos casos en los cuales conozco de pastores, mi padre presbítero, y también que se escuchan y se dicen, y mujeres han ido a hablar con sus pastores diciendo, mi esposo me golpea, llegando con los ojos así de hinchados. Y en vez de decir, hermana, denúncielo, hermana, tome una distancia, cuídese, es que hasta abusa de mis hijos, con más razón también. ¿Qué hacen muchos pastores? Siga ahí, porque es su marido. Siga con él. Pero es que me golpea, siga con él. ¿Por qué? Porque desde su perspectiva, desde su prejuicio, la Biblia misma nos orienta de que tiene que seguir con la persona. Pero es que me engaña. Igual tiene que ser y tiene que perdonar y seguir con esa persona. Y esto no es lo que la Biblia nos dice, pero por prejuicio, por, porque es una persona, muchos pastores son pastores machistas. Hay pastores que son machistas. Y es una realidad, no lo vamos a negar. Ahora, esto es obra y obvio de que nosotros, esa persona, ese pastor no está siendo usado por el don de sabiduría. La Biblia no es un libro que nos responde todas las preguntas. Esto no es el concepto mismo de la suficiencia de las Escrituras. ¿Sí? La suficiencia de las Escrituras tiene que ver con que la Biblia es suficiente para que nosotros podamos comprender nuestro propósito y nuestro plan de redención en Jesucristo. ¿Sí? Hay personas que buscan que la Biblia diga hasta no fumarás, cuando uno necesariamente llega a una comprensión directa del por qué es perjudicial fumar. Lo mismo puede decirse en comparación con, por ejemplo, la Biblia sí menciona de que la borrachera es pecado. Entonces, hay estas cuestiones en las cuales nosotros podemos ir a un pastor, pero al mismo tiempo también tenemos que tener esto, que es la palabra de Dios, acá. Porque si no nos vamos a comer cualquier chiflete en honor a la supuesta verdad bíblica, cuando en realidad no es algo bíblico. Es de fundamental importancia en el ejercicio del liderazgo la administración eclesiástica, en la separación de los obreros, superando los límites del conocimiento intelectual humano mismo también. Muchas veces se levantan obreros que no están capacitados, muchas veces se levantan obreros que no son personas sabias, pero como son amigos, se llevan bien con el pastor, siempre están en los cultos, muchas veces se confunde eso con el llamado de Dios. Y el obrero hay que probarse. Yo he conocido pastores que dicen, yo no levanto a gente que esté preparada o a gente que tenga el llamado. Yo preparo a gente para que se autollame y se prepare. Después causa un problema porque me he encontrado con cultos en donde los predicadores han hablado cualquier cosa, no se han preparado. ¿Por qué? Porque no tienen el llamado, no tienen la responsabilidad, no lo ven de esa forma. Entonces es 100% necesaria también para cuestiones administrativas, etcétera. Entonces, cuando quienes dirigen la iglesia local, tienen este don, tienen una diversidad de servicios o ministerios, dinamizan el trabajo de la iglesia, 1 Corintios capítulo 12, versículo 28, y la edificación de la iglesia se hace con sabiduría, 1 Corintios capítulo 3, versículo 10. Cuando surgen problemas en medio de la congregación, las soluciones se encuentran en la ayuda del Espíritu Santo. La palabra, sí, pero al mismo tiempo hay cuestiones en las cuales el Espíritu Santo nos empuja, que son situaciones difíciles en donde parece que el tono está gris, no es blanco o negro, no es, me dice el versículo acá, en la parte blanca, la Biblia me dice así, en la parte negra no me dice esto. Hay situaciones grises. ¿Cómo hacemos? Yo me topé con un pastor y termino con esto. Para los que quieren versículos bíblicos para una guía del Espíritu Santo, Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 7, Hechos capítulo 15, versículos del 11 al 21. Me he encontrado con una situación que he vivido de ver a un pastor que yo admiro mucho, que fue pastor mío también, y él se encontró con que su esposa estaba embarazada, pero lamentablemente su embarazo era de riesgo. La Biblia dice no matarás, pero los médicos le estaban diciendo o es su esposa o es su hijo. ¿Cómo hacer? Es una situación súper, súper difícil. El pastor pasó toda la noche orando, mismo con mi padre, que era muy amigo de él, se llama muy bien, mi padre presbítero, toda la noche orando. Y de repente recuerdo que mi padre dijo que escuchó al pastor, ajá, sí señor, así voy a hacer.
gracias, te agradezco, tú eres grande, maravilloso. ¿Qué sucedió? Fue para el hospital y le dijo, yo voy a seguir, mi esposa va a seguir con el embarazo. Usted, no, pero mire que corre riesgo, quédese tranquila, va a estar todo bien. ¿Qué sucedió? Él confió, tuvo sabiduría. ¿Y qué sucede acá? Nos encontramos con que ahora estamos, la mujer, la esposa del pastor, tiene alrededor de casi 50, 60 años y el hijo ya está casi cumpliendo 15. Son situaciones difíciles en donde debemos buscar sabiduría y la sabiduría no la encontramos en nosotros. Entonces ahí está el punto, en las áreas grises. Gloria a Dios por eso, hermano. Yo te digo aquí brevemente, para pasar al siguiente. Mi pastor es una persona que no es profeta ni hijo de profeta, pero cada vez que yo no le echo caso sobre asuntos grises, porque sí sobre la Biblia, pues no es que me la sepa todas, pues, pero al menos sé cuáles son los límites del esto es pecado, esto no es pecado. Mi pastor ha sido casi un oráculo para mí, bro. Cuando él me ha dicho, mira, allí vas mal. Y yo no he hecho caso, después vuelvo todo a los meses, todo quebrado. Y, pastor, tenía razón. Y cuando lo he escuchado, aunque no esté de acuerdo, hay veces que yo le echo caso a él solo por el respeto que tengo por él, por el amor que tengo por él. Yo no estoy de acuerdo, pues le voy a hacer caso. Me ha ido bien. Yo creo que recordás que a principio de año yo te pedí que oraras por él, porque estuvo en un hilo su vida. Sí. Gracias a Dios, ahora está muy bien, bendito sea el Señor. Pero uno de los temores más grandes que yo tenía, y ahora, ¿quién va a ser el que me va a golpear la mesa y me va a decir no? Porque él no es, al menos conmigo, él sabe que yo no soy el tipo de persona que es como, que hay que hablarle así, no, conmigo es, porque si no, yo no entiendo. Yo sé que yo soy muy terco. Y entonces él tiene eso, y bendigo a Dios por, tienes toda la razón. Amén. La Biblia tiene toda la razón también. Sin liderazgo sabio el pueblo se pierde y bendito sea Dios por eso. Y bueno, eso no es propiedad solo de los líderes. Creo que eso es imprescindible para los líderes. Totalmente. Es necesario Sí. para todos. Pidámosle al Señor Así es. la sabiduría que solo puede venir de él. Bueno. Recuerden a los que se conectan que pueden dejar sus preguntas acá, incluso si lo ven después, déjenos sus comentarios, en su momento les responderemos. Amigos, son 8:45, yo tengo hasta las 9:25, así que todavía tenemos 40 minutos. Yo creo que estamos bien, yo creo que abarcamos bien, ¿verdad? Si no, pues ya. Vamos bien, vamos bien. Vamos con lo siguiente, don de palabra de ciencia, don de palabra de ciencia, definición. Bien, ¿qué es el don de palabra de ciencia? Este don se relaciona muchísimo con la enseñanza de las verdades de la palabra de Dios, fruto del resultado mismo de la iluminación del Espíritu acerca de la revelación de los misterios de Dios. Este don también se relaciona con la capacidad sobrenatural concedida por el Espíritu Santo al creyente para que conozca hechos y circunstancias ocultas. Ejemplos: sueños, visiones y revelaciones. Palabra de ciencia, ¿sí? Esta cuestión de ciencia muchas veces lo vamos a traducir no como ciencia, sino como conocimiento, ¿sí? Por eso que muchas veces se va a hablar de palabra de conocimiento. ¿Don de palabra de conocimiento? Y ahora vamos a ver cuál es la distinción. La palabra de ciencia es lo mismo que conocimiento, ¿sí? Uno conoce. La palabra de sabiduría, en cambio, puede tener implicaciones mismo con la palabra de ciencia o de conocimiento. ¿Por qué? Porque ¿cómo aplico la correcta aplicación del conocimiento? Yo puedo conocer, ¿sí? Yo puedo tener la iluminación del Espíritu Santo en ese momento, pero ¿cómo lo aplico? Ahí está el punto. Entonces, vea, a lo largo de estos estudios nosotros vamos a observar cómo es que los dones se interrelacionan. Esto es algo hermoso, eso es algo buenísimo. Entonces, en este aspecto es que nosotros podemos entender, observar esta cuestión de que hay una función para el don de ciencia. ¿Cuál es? El don de palabra de ciencia no busca servir a propósitos triviales, ¿sí? Tales como, por ejemplo, descubrir el significado de las cortinas del tabernáculo, la identidad de la esposa de Caín, etc.
no es verdaderamente lo que la Biblia nos quiere decir. Esto es mera curiosidad humana y el don de Dios no fue dado para satisfacerla. Y eso es algo que tenemos que tener presente porque si no después terminamos diciendo, es que Dios me reveló, Dios me dio este conocimiento y terminamos hablando cada cosa que sinceramente no tiene nada que ver con el don en su función. Ahora, ¿cuál es la función de este don? Esto es algo hermoso. Ejemplos bíblicos, por ejemplo. Juan capítulo 4, versículo 16 al 19, nos hablan de que Jesús conocía la vida en detalle de la mujer samaritana sin conocerla. Segunda de Reyes capítulo 6, versículo 8 al 12, el profeta Eliseo conocía los planes de guerra del rey de Asiria a la distancia. Primera de Samuel capítulo 9, versículo 15 al 20, el profeta Samuel le declara a Saúl que las ovejas de su padre ya habían sido encontradas. Daniel capítulo 2, versículo del 2 al 3, declara el significado Daniel del rey Nabucodonosor. Ahora, tengamos en cuenta algo. La palabra de ciencia o el don de conocimiento no es adivinación. No es ni tampoco una expresión de tentativa de acierto o error. Yo le tiro a ver si erra, a ver si le doy al clavo, perdón. Esto es algo dado por el Espíritu Santo. Al mismo tiempo, tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Cuidado. Porque muchas veces nos encontramos con cierta clase de personajes que te lanzan palabras como: yo no sé cómo viniste en esta noche, pero yo sé cómo estás. Y nos encontramos con que, claro, las personas que vienen afligidas, con dificultades, el predicador no sabe cómo llegaron esa noche, pero sabe cómo están. Y empiezan a hablarle de las dificultades, de que yo sé que está sufriendo. Y esto no significa que Dios está usando a la persona el don de conocimiento. Dios no le está revelando nada, está tirando simplemente un eslogan. Y con esto tenemos que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque es verdad, todos nosotros sufrimos, todos nosotros tenemos dificultades, todos nosotros llegamos a la iglesia muchas veces llenos de luchas, pero eso no significa que la palabra que esté dando la persona en ese momento para tratar de hacer todo un movimiento, te lo esté diciendo a ti, o que Dios lo esté usando a esa persona para hablarte a ti. Dios no lo está usando de nada. Y con esto tenemos que tener muchísimo cuidado. Entonces, como, por así decirlo, como función, la manifestación del don, ¿sí?, de conocimiento, tiene la finalidad de preservar la vida de la iglesia, librándola de cualquier engaño o artimaña del enemigo. Y cualquiera diría, ¿cómo? Vamos a ejemplos bíblicos. Nos encontramos, por ejemplo, con Pedro. El caso icónico de Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo del 1 al 11, en donde Pedro desenmascara la mentira de Ananías y Zafira, es un caso icónico. ¿Por qué? Porque nosotros podemos llegar a la conclusión lógica de que, es verdad, Ananías y Zafira mintieron. No le mintieron a Pedro solamente, le mintieron a Dios, le mintieron al Espíritu Santo. Pedro menciona esta cuestión sin conocerlo, sin que le haya llegado el chisme, sin que haya venido un pajarito, que es un hermano que te vio en tal lugar y fue o hablando con tal persona y le dijo al pastor, fíjate que... No, Pedro sabía que Ananías y Zafira habían mentido. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se lo había revelado. Entonces, el don de ciencia, el don de conocimiento está completamente arraigado a una revelación. Sí. Mencionábamos hace dos sesiones atrás que Spurgeon fue muchas veces usado en este don. Y
muchas veces nosotros vamos a observar también que hay cierta relación entre el don de profecía y el don de conocimiento. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios habla de que el que profetiza también, que al el incrédulo no solo lo desnuda, lo revela los secretos que hay escondido en su corazón para que la persona diga, wow, acá verdaderamente está Dios. Hay una relación intrínseca. Entonces, si nosotros tomamos esto en cuenta, nosotros podemos llegar a la conclusión fácil y concreta, bíblica y certera, de que el don de conocimiento necesariamente debe servir para edificación de la iglesia. Vamos a hacer tal cosa. Algunos ejemplos. Vamos a comprar un terreno y la persona quiere estafar a la iglesia. ¿Y quién va a quedar mal? No solamente la iglesia, va a quedar mal también el que dirige a la iglesia. Y Dios lo usa. O usa un hermano para decirle, mire pastor, la persona, el abogado, el propietario, quiere estafar a la iglesia. Es un conocimiento dado. Al mismo tiempo, ¿puede servir este don de conocimiento para la interpretación de las escrituras? Sí, puede servir. ¿Pero para qué? Para darnos cierta iluminación sobre ciertas cosas y al mismo tiempo aplicarla por medio también del don de sabiduría. Pero no significa que el don de conocimiento nos va a caer y nosotros vamos a saber, pero secretos súper escondidos hace millones de años, hasta miles de años, perdón, porque sí. No. Y con eso tenemos que tener cuidado. Sino que la Biblia nos va a hacer, nos va a ayudar por medio de este don a comprender ciertas cuestiones que nosotros en nuestra naturaleza caída y en función de vivir bajo la guía del Espíritu Santo podemos llegar a comprender. ¿Entienden? Lo que es secreto le pertenece a Dios, no a nosotros. Y Dios no te lo va a revelar, por más de que Dios te dé el don para entender cierto significado o entender bien el pasaje y poder aplicarlo correctamente a la iglesia. Y con eso tenemos que tener muchísimo cuidado, porque no falta el que dice, Dios me reveló, me dio este conocimiento bíblico y sacó un estudio tremendo de la ideología de género por medio de la túnica de José. Y uno dice, pero ¿de dónde sacó eso? Cosas que a veces uno se sorprende y se encuentra en el sector carismático pentecostal. Pero tenemos que tener cuidado. Entonces, fíjese, observe bien, donde conocimiento no es para uno tener una comprensión más allá de lo que las escrituras nos quiere revelar. Par de anécdotas que las cuento rápido por ponerte un ejemplo. Hace par de años estaba en una vigilia, el pastor que me invitó me dice, ¿conoce a alguien para la predica de la madrugada? Porque pues yo no soy mal predicador, pero yo soy más como más conciliador, y a las 2 3 de la mañana la gente va a estar cabeceando y entonces necesitaba a alguien bravo. Y entonces yo tengo un amigo que es gritón, se llama Henry. Entonces yo le tengo a la persona adecuada. Pero no vas a creer que el condenado llegó antes que yo y le pidió al pastor predicar. Él en la noche, a mí me dejó en la madrugada. El condenado. ¡Ah! ¡Oh! Que si ve esto, Henry Betanco, me la debe. Pero bueno, fíjate que Henry predica todo y él pasó a la gente al frente a orar. Y la predica era sobre la familia y empezó a orar por ellos. Yo andaba solo, entonces me quedé atrás, agarré una silla y me puse de rodillas. Yo te digo aquí, y creo que es la primera vez que comparto esto. Yo le dije al Señor, que en mi corazón, Señor, yo quiero eso. O sea, yo quiero pasar con mi familia y orar por mi hijo, por mi esposa. Quiero eso, se ve bonito, eso se ve, yo estoy orándolo al fondo de la iglesia. Entonces llega el pastor que nos invitó, me toca los hombros y yo pensé, sinceramente, me va a decir que vaya a orar por la gente o que si alguien se desmaya, que lo agarre, qué sé yo. Pero no, fíjate que se me acerca al oído y estaba llorando él y me dice, así te dice el Señor, me dice, tu casa y vos me servirán a mí. Y yo me quedo, no puede ser. Eso, de verdad, hermano, eso fue lo que yo estaba orando en silencio. El Señor lo descubrió para consuelo y edificación mía. Y mi fe salió reforzada. Yo ya no dormí, Totalmente. ya prediqué, ya empecé a gritar en la madrugada, ya estaba más alegre. O sea, me encantó. Bueno, también hay otros casos. Yo conozco casos, evidentemente,
O sea, yo salgo bastante en mi país y conozco casos de profetas que, digamos, yo voy a ir a la iglesia del Liceo Jeremías, entonces yo voy, registro tu perfil de Facebook y veo, Eliseo vive en tal barrio. Eliseo tiene tantos años. Eliseo está casado con Mica. Eliseo, su esposa está embarazada. Todo lo que yo pueda sacar de ahí, me lo aprendo. Y a la hora que estoy predicando, empiezo, aquí hay un hombre. ¿Cómo? Eliseo Jeremías Enrique. Y me dice el Señor, y son son casos comprobados, lamentables, y fraude realmente. Se dan esas cosas. Y ahí es donde tiene que entrar nuestro discernimiento, Amén. que un don también del Señor, Es así. porque también hay gente que abusa. Pero eso no quita que existe el don del Señor. O sea, los abusos nos Amén. llaman al discernimiento, no a anular, que es lo que hacen muchísimas personas. Pero bueno, ¿alguna última cosa que tengas que decir sobre este don o pasamos ya al otro? No, pasemos nomás. Ok, perfecto. Tercer don y último que vemos en esta sección de hoy, don de discernimiento de espíritu, o sea, lo que estábamos hablando, es lo que necesitamos para los otros dos. Vamos, definición. Mira, si yo corto es porque voy a traer café. Esos son los 30 segundos que yo paso, sí, porque de verdad estoy Perfecto. iniciando el sistema. De 10. Bien, tenemos el don de discernimiento de espíritus. Este es un don sumamente importante. Precisamente tal y como nos decía nuestro amigo Emma, esta cuestión de discernir, esto viene o no viene de Dios, es sumamente importante. Ahora, ¿qué es el don de discernimiento de espíritus? Es una capacidad sobrenatural, ¿sí? Porque es un don dada por Dios al creyente para discernir el origen y la naturaleza de las manifestaciones espirituales. Vamos con la etimología. Etimológicamente, discernir, ¿sí? Que viene de la palabra griega diacrisis, ¿m? Significa juzgar a través de, distinguir. Por lo tanto, necesariamente la palabra discernir, ¿sí? Discernimiento de espíritus, nos hace juzgativos, ¿m? Nos hace distinguir aquello que es de lo que no es, separar a las cosas que son auténticas de las falsas. Toda expresión en griego se presenta en plural, discernimientos de espíritus, ¿sí? Este hecho indica una variedad de maneras de manifestación de este don. Y es algo muy interesante porque denota el sentido de penetrar la superficie, desenmascararlo y descubriendo la verdad, la verdadera fuente de los motivos que hay detrás de ello. Entonces, hoy en día nosotros nos encontramos con muchos casos por el estilo. Y algo que la teología pentecostal viene tratando hace mucho tiempo ya es esta cuestión de saber que hay fuentes en las manifestaciones espirituales. Sí, hay tres orígenes de manifestaciones en este mundo. La primera es Dios, ¿sí? Manifestaciones que Dios da y nosotros sabemos que viene de Dios. Hay cosas que vienen de parte de los hombres, tal y como nuestro hermano Emanuel estaba hablando. Ejemplos clásicos, ejemplos claros. Claro que habla, y el tercer aspecto, que es la tercera fuente, el tercer origen de manifestaciones, que es Satanás. Claro que a través de manifestaciones del hombre hay una influencia satánica atrás. Sí, muchas veces no necesariamente tiene que ser obra específica de Satanás. Eh, Muchas veces me he encontrado yo con ciertos hermanos, hermanas que creen que el don, por ejemplo, de lenguas puede ser hablado en lenguas demoníacas. En esto el pentecostalismo está dividido, ¿sí? Personalmente no creo que eso pase. ¿Por qué? Porque necesariamente Lucas, en Hechos de los Apóstoles, y mismo el apóstol Pablo, no nos dan esa intención. No hay lenguas demoníacas. Necesariamente siempre nos están hablando de que los que hablan en lengua, asimismo también los que escuchan, saben de que esa persona está siendo usada por Dios. ¿Sí? Otro ejemplo, un profeta puede ser resultado de un impulso divino del Espíritu Santo, como de una intervención divina o una manifestación maligna.
Entonces, ¿cómo nosotros saber distinguir eso? Eso no se enseña en ningún seminario, no se enseña en ninguna cátedra de filosofía. Nosotros necesitamos el auxilio del Espíritu Santo para estas cosas, porque muchas veces se dicen cosas que son tan sutiles que tranquilamente pasan como conceptos bíblicos, pero yo puedo decir una verdad bíblica, que aquella persona que busca a Dios, Dios no lo desamparará, ¿sí? Pero muchas veces nos encontramos con personas que supuestamente te hablan en profecía, supuestamente te están hablando por palabra profética, cuando en realidad te están guiando mal. ¿M? Y es verdad, Dios no te desamparará, pero como Dios no te desamparará, entonces tú tienes que poner todo lo que hay en tu bolsillo en la ofrenda de hoy. Pero no tengo que darle de comida a mis hijos, pero Dios no te va a desamparar, vive por fe, recuerda las promesas que hay del dador alegre. Pero muchas veces no actuamos por fe simplemente, sino somos personas, pues, nos volvemos inconscientes. Esto no significa que no debamos ofrendar, que no debamos tener un corazón generoso. Estoy poniéndolo como ejemplo de casos lamentables que se dan, que aprovechan las personas para posicionar tu mente y el corazón de las personas para que caigan en las mentiras. ¿Por qué? Porque hay una intención carnal atrás. Ahora, ¿cómo saber todas estas cuestiones? Por el don de discernimiento de espíritu. Algo que tenemos que tomar en cuenta, el don de discernimiento de espíritus tiene el papel esencial de preservar la salud espiritual de la congregación. ¿Sí? El discernimiento de espíritu no es la habilidad para descifrar faltas ajenas. Esto es algo necesario entender. El don no es un permiso para juzgar la vida de otros. No lo es. El don tiene una intención clara y es que cuando el Espíritu Santo nos usa a través de ese don, podamos saber, el hermano me está hablando de parte de Dios, el hermano me está hablando de forma carnal o el hermano está siendo instrumento mismo de Satanás para que yo me desvíe. Muchas, yo he tenido casos en donde he escuchado palabras proféticas supuestamente de personas que le dicen a pastores que le dicen y profetas a sus miembros, eh, no debes dejar a tu amante. Tú puedes tener las dos, a tu esposa y a tu amante. Y cualquiera diría, pero Eso es en serio. en serio. No. Están más Y mal son, en y Argentina que en cas- Nicaragua. Aquí no hemos llegado a son, ese son, son, nivel. son cosas que uno encuentra en iglesias neopentecostales. ¿Y cuál es el problema? Que esas personas, al estar tan intrincadas con la voz del líder carismático, hacen así, amén, pastor, amén. Ahora, la gran mayoría de esas personas no tienen un estudio de la palabra, porque no se dedican a ello. La gran mayoría de las personas que están en estos círculos, se les evita el estudio de la palabra. ¿Por qué? Porque no conviene. Ahora, ¿cómo le haces entender a esa persona? Por medio del don de discernimiento de espíritus, uno puede ser usado y ahí es cuando uno ve cómo es que se relaciona. El don de discernimiento de espíritus me ayuda a saber distinguir y juzgar aquello que verdaderamente no es de Dios. Ahora, yo tengo ese conocimiento, don de conocimiento, que vino a mí, una revelación. ¿Cómo yo se lo aplico a esa persona que no quiere saber Lola con las escrituras? ¿Cómo le hago entender eso? Tenés que pedir ayuda a Dios. Porque si esa persona no tiene a las escrituras como única regla de fe y práctica, esa persona no te escuchará. ¿Cómo la sacas del error? Tienes que ser muy sabio y no querer matarlo a martillazos, porque el concepto que él tiene de la escritura no es el mismo que tú tienes. Muchas veces hasta te van a decir, es que tú eres frío, te hace falta la palabra profética, cosas por el estilo. Y vean cómo estos dones se relacionan. Entonces, la palabra también eh, nos habla que los espíritus deben ser probados.
Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Cada palabra que oímos en el nombre de Dios debe pasar por la criba, el filtro de las Sagradas Escrituras, pues el Señor Jesús nos advirtió mismo sobre los falsos profetas. Y como nosotros tenemos este concepto, ¿sí?, de que tenemos que pasar todo por el filtro de las Escrituras, significa que muchas veces nos vamos a encontrar con personas que utilizan la palabra de Dios de manera magistral, pero verdaderamente sus intenciones no son eh, para edificación, no son para guiarnos, no son para ayudarnos, sino que tienen otra intención atrás. Yo puedo citar una cuestión aquí. La Biblia habla más del diezmo, ¿sí?, que otras cuestiones. ¿Mm? Hay más evidencia del diezmo hablado en la Biblia que, por ejemplo, que la Biblia hable enfáticamente sobre la divinidad de Cristo bajo el Nuevo Testamento. ¿Mm? Ahora, ¿eso significa que la doctrina del diezmo es mayor? No. Yo puedo utilizar la Biblia para muchos casos y extraer versículos de la Biblia, pero con una mala intención detrás. ¿Cómo distinguir eso? Por medio de la palabra. Ahora, yo puedo distinguir eso por medio de la palabra, pero ¿cómo yo sé que en realidad el hermano está teniendo una mala intención? ¿Y cómo no? Eso es algo sumamente importante. También nos enseñó mismo Jesús que los falsos profetas son conocidos por los frutos que producen, es decir, por su carácter. Mateo capítulo 7, versículo 15 al 20. El apóstol Juan nos advirtió que el espíritu del anticristo ya opera en este mundo. Primera de Juan capítulo 4, versículo 3. Y aquí nosotros vemos las implicaciones con el don de profecía. Por ser mencionado inmediatamente después del don de profecía, muchos estudiosos la entienden como un don paralelo, responsable de juzgar las profecías cuyo accionar es un mandato divino. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 29. ¿Por qué? Porque observe cómo es que la misma palabra que se utiliza para discernir, ¿sí?, es la misma palabra que se utiliza en el griego en 1 Corintios capítulo 14, 29 para juzgar. Que hablen en profecía, pero los demás juzguen, los demás disciernan por medio del Espíritu Santo. Y al mismo tiempo, obviamente, por medio de las Escrituras. Lo mismo le pasó a Pablo cuando estaba predicando y sus oyentes estaban meditando y verificando todo por medio de las Escrituras. Hay una relación. ¿Y cuál es el punto que nosotros vamos a ver, si Dios quiere, de aquí a en la tercera semana del que viene? Vamos a estar, si Dios quiere, a menos que nos surja otro tema, termita entre medio, hablar sobre la hermenéutica pentecostal. Y nosotros vamos a ver cómo es que los pentecostales entienden la relación de el Espíritu Santo y la Biblia, no solamente como carácter inspirado, sino que no hay una competencia en cuanto a la iluminación, lo portentoso del Espíritu Santo. Hay una moda muy reciente y lamentable que se ha colado en el circuito pentecostal, que muchas veces me causa, no sé si llamarlo curiosidad, pero al mismo tiempo me causa un peligro muy grande. Y es escuchar a pastores, y no digo de pastores que no tengan conocimiento, hablo de pastores que conocen y conocen mucho, licenciados, doctores, profesores, que han estudiado en grandes seminarios, hasta seminarios internacionales, plantear esto así. Quiero saber tu opinión, amigo, a ver qué opinas, y si quieren dejarnos también en los comentarios, pueden hacerlo. Esta cuestión de que no hay que juzgar. ¿Mm? No hay que juzgar. Por ejemplo, ciertas manifestaciones espirituales. Por ejemplo, el caerse para atrás. No hay que juzgar el revolotear como una gallina, correr como un toro alrededor de la iglesia, eh, dar vueltas como si fuera un trompo. No hay que juzgarlo, porque tú no sabes si es del espíritu. Yo creo que en casos por el estilo hay que no solamente verificar por la palabra nos dice algo por el estilo, no. Y si a mí se me da por decir, por pedirle a Dios don de discernimiento y Dios me hace discernir, y yo tengo que decir, eso no es del Espíritu Santo. De todas formas, la persona tiene un prejuicio de que no me va a creer. Entonces, hay
que tener cierto cuidado. ¿Por qué? Porque la Biblia misma nos demanda que juzguemos. Si a nosotros no, y aquí veo el punto medio yo, si a nosotros no, Dios no nos da el don de discernimiento de espíritus en el momento en que nosotros vemos ciertas particularidades, nosotros tenemos esto, que es la palabra. Prefiero ser juzgado por tratar de ser lo más bíblico posible y al mismo tiempo respetando mi tradición pentecostal, a no juzgar por medio de la palabra y quedarme callado viendo de que llaman a algo del espíritu que no lo es. Entonces, en este aspecto, debemos ser juzgativos, discernir, pero discernir con amor. Como dije, no es una cuestión como pasa con el don de conocimiento. Dios me da el discernimiento, conozco. Entonces yo no voy a utilizar la sabiduría y le voy a decir, hermano, usted está haciendo un carnal. Hay formas, porque recuerden que todo esto debe ser para la edificación del cuerpo de Cristo. Yo no tengo que hacerle pasar vergüenza al hermano. Hay formas en que la Biblia nos dice de cómo reprender al hermano. Hay que aplicar la misma sabiduría que buscamos. Hermano, ya te doy mi opinión, pero ¿y qué si es un lobo? O sea, es que una cosa es, digamos, Emma tiene algún tipo de experiencia y se le va la mano, y entonces Eliseo viene y me toma parte y me dice, mira, hermano, esto, aquello, y todo muy, muy, muy así, pero ¿y qué hay de los lobos? Porque, ¿qué hay, hermano? Al menos en Nicaragua hay gente que no sé si serían capaces de decirle en palabra profética a alguien que siga con su amante. Por lo menos yo no conozco un caso tan así, pero sí, hermano, saquean a la gente. ¿Qué se hace en esos casos? Solo tu opinión y después te doy mi opinión de la otra pregunta. Bien. Bien, tal como estábamos observando en Mateo capítulo 7, Jesús mismo nos habla sobre los falsos profetas. Nos habla de que los profetas se conocen mismo por sus frutos. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el problema? El problema está en que una iglesia que no considera a la palabra como su regla de fe y práctica, ella no va a tener fe en ella para poder practicar las verdades que se encuentran en ella. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con, por ejemplo, que el evangelio pasa a ser, en vez de un evangelio de gracia, un evangelio de obras, un evangelio en el que hay que dar, dar dinero para pactar, para que nosotros podamos tener prosperidad económica, cosas por el estilo, y se está desviando de la verdad del evangelio, ¿a quién le va a creer la iglesia que constantemente ve en su líder carismático una figura de poder? Lucas Aleman habla en su libro sobre las 95 tesis de Martín Lutero para la iglesia contemporánea. Él no es pentecostal, pero es un gran autor que recomiendo. Creo, si mal no me equivoco, él trabaja con la editorial CLIE. Y él menciona esta cuestión que yo retomo en una tesis que hice para la Facultad de Humanidades en La Plata, acá en Argentina, sobre la cuestión del superhombre. ¿Sí? El superhombre nietzscheano se ha colado, lamentablemente, en la iglesia. Él demanda, él dice, él puede hasta transformar la historia. Por eso que muchos superpastores, ¿sí? Así lo llama Lucas, superpastores tienen hasta eliminar los pioneros de las iglesias. ¿Por qué? Porque el pionero puede decir, esto no era en mis tiempos así, esto se está desviando, como puede decir, qué lindo que está la iglesia, va creciendo. El pionero es un arma de doble filo, por eso muchas veces lo eliminan y terminan hasta diciendo todos somos pioneros. Eh, Al mismo tiempo también ejercen control sobre la vida de las ovejas. ¿Cómo nosotros vamos a saber eso? Si el líder carismático se posiciona como vuela espiritualmente. Es una cuestión que tiene una espiritualidad. Yo puedo pasar años orando y rogando a Dios para que Dios me hable sobre un asunto y esa persona está hablando dos palabras y ¡pum! Le cayó la revelación. A veces pasa, sí, pero una cosa parece un enchufe con Dios. Se lo sacan así, lo conectan en el cielo y ¡pum! Revelación. Nosotros debemos observar los principios bíblicos. Cuando hay un falso evangelio, es un evangelio que se distancia de la obra de Cristo. Se distancia de lo que Dios hizo por ti y se posiciona en lo que Dios te da a ti si tú haces obras en algo. Entonces, el problema para tratar con estas iglesias es tratar de cultivar una mentalidad de autoridad
bíblica. La autoridad de las iglesias que tienen un líder carismático se basa en su líder. En cambio, si nosotros cultivamos, lo mismo pasa, por ejemplo, cuando se debate con católicos, ¿no? ¿Por qué? Esta clase de personas, cuando se encuentran con un católico, lo primero que le dicen, ¿dónde está eso en la Biblia? Pero cuando uno les dice sobre que lo que dice su pastor no es bíblico, ¡ah! Ahí te quiero ver. ¡Ja! Lo ponen contra el paredón y le hacen la gran el Che Guevara. Entonces, ¿cómo topamos con estas cosas? Bien, yendo a la fuente de autoridad. Un argumento básico. Si Dios nos reveló todo por medio de las Sagradas Escrituras, al mismo tiempo nos infunde la búsqueda de la verdad por medio de su Espíritu Santo para que esté acorde con las Escrituras, no encima ni al mismo tiempo que quiera corregir o anular las Escrituras. Entonces, es por medio de las Escrituras que nosotros tenemos que tener autoridad. ¿Sí? Ahora, si Dios te habla de que la persona, y con esto finalizo, si Dios te habla de que la persona está siendo usada por el enemigo o está teniendo una actitud carnal y no verdaderamente está siendo usada por Dios, es tu deber decirlo. Es tu deber. Muchas veces nos olvidamos. Estar en disonancia con algo sabiendo de que es por medio del Espíritu Santo y no son locuras o invenciones mías, vale, y aunque te cueste y seas desprestigiado, vale más a callarse la boca y dejar que los pilares de la iglesia, que son columna y baluarte de la verdad, decaigan en tu iglesia local a causa del temor. Esto no significa me levanto contra el pastor. Si el pastor verdaderamente es un hombre de Dios, va a saber distinguir. Yo erré. Esto lo dije por demás. Esto no vino de Dios y se me escapó o estuve mal o voy a cambiar. Ahí está la diferencia de una verdadera persona que busca estar al lado de Dios y una persona que se cree hombre de Dios. Amén a eso. He estado compartiendo algunas de las frases que dijiste, las estoy poniendo en Facebook, por eso he estado de un lado para Sí, otro. no hay problema. Todavía tengo una pregunta más que hacerte, pero respecto a la cuestión de juzgar los dones, creo que es bíblico. Mira, en la parte del don de lengua y el don de profecía, hay un texto que Pablo dice que hablen 2 o 3, dice, y los demás juzgan. Dice. Espera, ya te lo cito. Es 1 Corintios 14, 29. Dice lo siguiente, igualmente, dice, si hay profetas que hablen 2 o 3 y que los demás juzguen. Es un llamado bíblico, un llamado por todos lados, te va a decir eso. Me encanta, ahora, lo que decía, si uno tal vez no tiene ese don, la escritura viene siendo 1 Timoteo 6, 3, amo ese texto. Si alguno les enseña otra cosa y no se conforma, me encanta esa palabra, y no se conforman las sanas palabras del Señor Jesucristo, está delirando, está hablando locurita. Entonces, como bien decimos, voy a muerte con vos en eso. Si no tenemos el don, quizás. Tenemos la escritura y la escritura es la norma normativa, decía el buen Sproul, que en paz descanse. Es la norma que no tiene norma encima de ella. Entonces, esa sería mi posición. Vos mencionaste hace un ratito, y aquí deberíamos de terminar, porque me quedan 5 minutos. Lo siento, tengo que ir a entregar libros. Sí. Pero mira esta pregunta. Vos dijiste que el don de ciencia no es para andar sacándole trapo al sol a las personas. En Nicaragua eso se tiene como una creencia no escrita, pero es como un dogma popular no escrito. ¿Podría hablar un poco acerca de eso? Bien, tal y como mencionas, pasa y pasa mucho. Ahora, nosotros tenemos que entender, el don de conocimiento tiene que ver con tener conocimiento, ¿sí? Ahora, como bien mencionaba, el don de conocimiento va a estar estrictamente ligado a el don de sabiduría. ¿Por qué? Porque el don de sabiduría nos va a ayudar a aplicar ese conocimiento. La palabra de Dios habla de que Dios, cuando te da el don de discernimiento, el don de conocimiento, entonces tú tienes que ir y revelar todo lo que hizo el hermano. Hermano, Dios me está hablando, el hermano Pepe, espero que no haya ningún Pepe por acá, está en pecado con la hermana fulana. Solamente causan división, maltrato,
vergüenza en la persona. Eso no se hace. Al mismo tiempo, la Biblia misma nos habla de para qué es y son los dones. Cuando Pablo habla de que cuando se reúnen, cada uno tiene salmo, doctrina, etcétera, y tiene interpretación, lo dice que sea todo para edificación. Es decir, cuando Dios te da el conocimiento de algo, sea pecado o algo por el estilo, no te lo está dando para que tú vayas y injures a la persona, sino para que puedas tener la capacidad de servir de edificación para esa persona. Entonces, si yo recibo el don de conocimiento y veo que la persona está en pecado, yo necesito pedir el don de sabiduría para poder decirle a esa persona de forma correcta, para que no se ofenda, para que capaz que se ofende, pero que pueda servir de edificación para su vida. No me sirve de nada gritarlo en los cuatro vientos para creerme el más espiritual. Cuando suceden esas clases de cosas, la gran mayoría de los casos, es porque verdaderamente no es dado por el Espíritu Santo. Entonces, está muy ligado también, como bien hablamos, el don de conocimiento con el don de profecía también. ¿Por qué? Porque Pablo menciona de que cuando entran los incrédulos, dice la palabra aquí en 1 Corintios capítulo 14, versículo 24, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. La Biblia no menciona de deschavetar, revelar los pecados ocultos o los errores ajenos hacia los que son miembros y parte del cuerpo de Cristo. La Biblia habla de que el don de profecía puede servir para eso, pero para los incrédulos y para que la persona se convierta, para que la persona pueda llegar al conocimiento de la verdad y decir, aquí está Dios, Dios existe. Entonces, debemos tener esa comprensión y no estar comiéndonos cualquier galleta porque puede ser rancia. Excelente. Bueno, resumiendo, hoy hemos hablado un poco acerca de los dones de revelación. Estos son don de palabra de sabiduría, don de palabra de ciencia y el don de discernimiento de espíritus. Palabra final, hermano, y qué viene la semana entrante. Nadie comentó, pero bueno, tuvimos buena audiencia y un saludo a todos. Dejen un saludo, no sean así. Bien, palabras finales. El tema de los dones de revelación, esta categoría en la cual entran estos tres dones que mencionó nuestro amigo, es algo que muchos cesacionistas, a causa del mal testimonio que han sufrido en iglesias pentecostales y personas que han sido heridas, es que muchas veces es rechazado. Como vimos, el don de revelación no tiene nada que ver con revelarnos una palabra profética nueva que sea extra bíblica y al mismo tiempo que tenga autoridad como la Biblia o más allá de la Biblia. No tiene en ningún momento ninguno de estos dones ni esta intención. Como bien hicimos énfasis, entonces, si nosotros verdaderamente queremos llevar y ser tener y vivir manifestaciones bíblicas del don, los dones de revelación, debemos basarnos en lo que la Biblia ha dicho. ¿Por qué? Porque si la Biblia revela que los dones son X e Y, entonces esos dones siempre van a ser X e Y. Ahora, si yo recibo los dones y no ejercito lo que la Biblia me está pidiendo que es para lo que es, entonces ahí yo estoy teniendo un problema con las escrituras. Y queriendo ser tener muchas manifestaciones del Espíritu Santo, lo que en realidad estamos haciendo es ofender al Espíritu Santo. Entonces, tengamos cuidado. El tema del mal testimonio por revelaciones, por cuestiones que sacan hasta fechas del regreso de Cristo, cuando Dios mismo, Jesús mismo habló en contra de ello, es un tema grande y muy importante a ser tratado con mucha rigurosidad. Entonces, palabras finales, don de revelación es como los demás dones, para edificación. Tiene propósitos claros en sus funciones y en su práctica. Por lo tanto, ¿quieren manifestar o tener esa experiencia? Busque la Biblia, lea la Biblia, para que ustedes puedan saber verdaderamente qué es lo que la Biblia dice
sobre I o A, don. Y finalmente, la semana que viene vamos a estar tratando sobre los dones de poder. Ahí vamos a estar viendo cómo se relaciona el tema del don de fe, cómo se relaciona el tema del don de sanidades, don de operación de maravillas. Va a ser un tema muy lindo, porque nosotros vamos a ver también cómo se relacionan estos dones también entre sí. Por eso lo lindo de las categorías es ver cómo hay una relación, porque habrás notado y habrán notado que hay una relación muy hermosa entre los dones, y nosotros la semana que viene vamos a estar ahondando en los dones llamados dones de poder, porque son dones bastante poderosos para lo que es el mundo racionalista y mismo postmoderno de la actualidad, que trata siempre de negar lo sobrenatural y los milagros. Un saludo a todos los que, las dos hermanas del norte de Nicaragua, Claudia Figueroa y Carla Arostegui, una viene de un lugar que se llama Estelí, que es donde yo nací, y la otra de Matagalpa. Dios les bendiga. Gracias por su salud. Amén. Bueno, agradecido con vos, he aprendido mucho, aprendo y me divierto de paso, que ya es un plus, realmente Sí. me produce mucho gozo estar acá con vos. Gracias por tu tiempo. Igualmente, Gracias amigo. y nada, nos vemos la próxima semana. Gracias a todos Sí, los que totalmente. Dios les bendiga. Sesión 11, Dios mediante, próximo lunes. Nos estamos viendo.